Buenas noches, estamos con los candidatos, los precandidatos por Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, Graciela Ocaña, que son los que encabezan la lista que va a disputar dentro de 10 días con la lista que encabeza a su vez el doctor Facundo Manes. Con perdón de la dama, la primera pregunta le quiero hacer a Santilli, porque hoy hubo un problema con un tema del que usted, Diego, debe saber bastante, que es el tema de la seguridad. Usted fue ministro de Seguridad en la capital mucho tiempo. Y hoy hubo una polémica que inclusive enfrentó a dos funcionarios del gobierno, la ministra de Seguridad Nacional, Sabina Frederick, y el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, porque la ministra de Seguridad Nacional, Frederick, dijo que Suiza es más tranquila que la Argentina, pero es muy aburrida. ¿Cuál es su opinión? A mí me parece una falta de respeto a la gente, una falta de respeto al ciudadano que sufrió todo este tiempo, al que fue víctima de un delito, al que es víctima de un delito, al que tiene miedo y no se siente seguro en su casa, al que tiene miedo de salir a hacer sus quehaceres o su trabajo cotidiano y puede escuchar un motochorro que viene, un delincuente con arma. Digamos, me parece que la seguridad es un tema delicado, es un tema serio, porque habla de nuestras libertades. Digo, la identidad del argentino, ¿cuál es, Joaquín? Educarse, trabajar, vivir en paz. Eso es ser libres. El tercer eslabón es el de vivir en paz. El de vivir en paz significa que nosotros tenemos que estar, los ciudadanos, las víctimas, son las que tenemos que cuidar, y no a los delincuentes. Parece el mundo del revés. Acá Usted dice que Frederick hace eso. No, yo lo que digo es que no es gracioso ni divertido lo que nos está pasando. Que la gente está angustiada, que la gente tiene miedo, que sufre, y lo que espera ver es a los funcionarios, a los dirigentes, enfrentando esos problemas, planificando, haciéndose cargo, yendo para adelante, haciendo que el narco no vuelva al barrio, peleando contra aquellos que no los dejan trabajar en términos de seguridad. Digo, hay que ir a hablar con los comerciantes, con Graciela recorremos cada uno de los rincones de la provincia de Buenos Aires. Y la gente te plantea tres temas centrales: la educación de sus hijos, el trabajo, que no le alcanza para llegar a fin de mes, o que tiene miedo de perder su laburo, y el tercero es el de la seguridad, porque es el único mecanismo que te permite ser libre, que te permite decidir, estar tranquilo. No está tranquila la gente. Entonces esas expresiones, lejos de ayudar, le faltan el respeto a los que sufren, a los que sufrieron víctimas de delito, a los que la pasaron mal, a los que tienen miedo. Digo, parece que hay que, en vez de decir eso, hay que hacerse cargo, hay que enfrentar los problemas, sabiendo que no se resuelven todos. Sabiendo que, como usted decía, Joaquín, hace un ratito, nosotros agarramos un problema en términos de seguridad en la ciudad, con Horacio. Y fuimos uno a uno trabajando en los delitos. El motochorro cayó un 60%, el robo un 48%, el hurto un 46%, que nunca había caído. Uno tiene que traspolarse al año 1995 para ver esas cifras de delito. Buenos Aires se convirtió en la segunda ciudad capital de todo el continente americano con menos homicidios. Primero es Ottawa, segundo la ciudad de Buenos Aires. Pero eso no es de la noche a la mañana. Eso es poner a la policía en la calle, eso es detener a los delincuentes, eso es trabajar con la justicia para que los delincuentes no entren por una puerta y salgan por la otra, eso es enfrentar al crimen organizado, a los delincuentes, que entiendan que los ciudadanos son los que queremos vivir en paz. Graciela, una pregunta que tiene que ver también con una gestión que usted tuvo como ministra de Salud. Hay un tema que es el tema de la variante Delta, que los infectólogos que uno habla, que vienen acá, vienen anunciando y no llega nunca. ¿Va a llegar la variante Delta o puede suceder un milagro que no llegue? Bueno, ojalá sucediera un milagro. Lo cierto es que en los distintos países está diseminando, y cuando comienza su circulación comunitaria, o hay circulación comunitaria aún pequeña, pero lo han confirmado algunas jurisdicciones, como la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, digamos, se convierte en el principal virus que circula. Yo creo que puede llegar. El tema es que por eso es tan importante, Joaquín, que podamos estar en las mejores condiciones para enfrentar esa situación. Bueno, ahora... Y las mejores condiciones, como dicen los expertos, es con el esquema completo de vacunación, el esquema de 2 dosis.
Sabemos Pero que parece que hay un déficit ahora para en la otros segunda dosis. países hasta se está empezando a hablar de una tercera dosis. No, Pero están aplicando algunos países. Exactamente. Pero Argentina, digamos, el esquema completo son las 2 dosis. Y hoy tenemos el 30% de la población vacunada con 2 dosis. Entonces, hay un déficit porque Argentina, en lugar de privilegiar la salud de los argentinos, se privilegió, por un lado, las cuestiones ideológicas y de intereses geopolíticos. Y esto tiene que ver con las compras. Por la Sputnik. Exactamente. Que sabían que no tenían dificultades para producir la segunda dosis. Y por otro lado, los intereses económicos, ¿no? Con algunos amigos del gobierno, como el negocio que trajo Hugo Sigman al gobierno a través de Oxford y AstraZeneca. Hay que recordar que se compraron 23 millones de vacunas y todavía nos entregaron el 60%. Entonces, hoy tenemos... Estamos hablando de AstraZeneca. AstraZeneca, exactamente, se adelantó la plata y todo. Digamos. Están pagadas 23 millones de dosis. Están casi todas pagadas, sí. Se habían adelantado más del 70% del dinero. Y resulta que al mismo tiempo que el gobierno tomó esas dos decisiones, rechazó 13.300.000 vacunas de Pfizer que tiene, que podría tener hoy el país y no los tiene. Entonces, esto es la situación que estamos atravesando y aquí el gobierno tiene que ponerse las pilas definitivamente y traer vacunas. Hoy hay vacunas en el mundo, no están faltando vacunas, no es la situación de hace 4 meses atrás. Entonces, bueno, el gobierno firmaron ahora con Pfizer después de tanto tiempo. Bueno, está bien, pero todavía no llegaron, Joaquín. Y bueno, firmaron ahora, pero lamentablemente dejamos pasar 13.300.000 vacunas. Y Argentina no hizo la política que hicieron todos los países en la compra de vacunas, que tuvo que ver con tratar de conseguir todas las vacunas que había en el mercado posibles que se estaban desarrollando en un momento precoz, como era octubre o septiembre del año pasado. Digo, ¿qué posibilidad hay, y esta pregunta es para los dos, de que Juntos por el Cambio acepte esa propuesta que hizo Sergio Massa de un acuerdo entre el gobierno y la oposición para gobernar? Joaquín, cualquier tipo de acuerdo tiene que estar puesto en el Parlamento. Y el Parlamento es el que lo debe discutir. Digo, porque lo que nosotros necesitamos es un plan, un rumbo de país. Yo veo improvisación. Yo lo que no veo es una planificación. Después cuando uno planifica tiene que tal vez que corregir, pero acá no tenemos rumbo. Entonces hay que tener un rumbo y hay que definir un rumbo. Y para eso hay que poner cualquier discusión en el Parlamento. Y el Parlamento es que con las fuerzas políticas la que definirá en qué tipo de medidas uno acompaña y en qué tipo de proyectos y planes uno puede definir. Graciela, queda la misma pregunta. La verdad es que, por supuesto, que es el Parlamento el lugar donde se tienen que hacer los acuerdos y las propuestas, ¿no? Y hasta ahora la verdad es que no ha habido propuestas de consenso. Se han tratado de impulsar leyes que no tienen consenso, como la reforma al Ministerio Fiscal, como la reforma a la justicia, y no la agenda que muchas veces planteamos desde la oposición. Y es más, el propio Sergio Massa hace pocas semanas dijo que había que conseguir mayoría en el Parlamento para imponer las leyes. Entonces, a mí me parece que lo que se discute en la Argentina es justamente el equilibrio del poder. Por eso son tan importantes estas elecciones, Joaquín, porque tenemos que tener un Parlamento equilibrado donde la oposición pueda justamente ser esa voz que no permita, o ese dique de contención, como yo digo siempre, el avance de estas propuestas que no tienen que ver con resolver los problemas de los argentinos, que tiene que ver lo que decía Diego de la inseguridad. Es lamentable lo de la ministra Friedrich, porque la verdad que nosotros que recorremos y hablamos con los bonaerenses, ninguno piensa que la inseguridad es un problema de diversión o no. Sufren, temen, pierden la vida, pierden lo poco que tienen. El otro día estuvimos con víctimas de inseguridad y la verdad que nos impresionó a los dos el relato de un señor que es un albañil, Jesús, que vino con su esposa, un señor mayor, que nos dijo, no puedo salir a trabajar porque me roban las pocas cosas que llevo, que es el material de trabajo, es su capital. Y encima de todo le tomaron el terreno, porque él alquila y está construyendo en un lugar donde compraron con varios vecinos, una cooperativa,
y le tomaron los terrenos, Joaquín. Entonces, él paga un alquiler y no puede recuperarse un año el terreno que él pagó y que es de él. Entonces, esto es la situación que a la ministra Ferdi le parece divertida. Yo le puedo asegurar que vaya y hable con cualquiera vecino de la provincia de Buenos Aires. La gente tiene temor. Y eso, la verdad, es frívolo todo. Yo estoy indignada porque escucho desde el presidente con la defensa de la docente hasta esto y otras declaraciones. Y digo, qué frivolidad. No trabajan para solucionar los problemas. Y por eso la oposición tiene que estar ahí en el Parlamento. Y por eso las elecciones del día 12 son muy importantes. Para decir que Argentina se va a construir hacia el futuro. Ese es un tema que es importante, la actitud del presidente, ¿no? De apoyar a esta maestra. Me gustaría que hagan una reflexión sobre esas imágenes que se vio de esta maestra, profesora del secundario, Laura Radetich, adoctrinando a los alumnos. Porque esto me parece uno de los episodios más graves. Y el presidente la apoyó después. El presidente no dijo nada de Frederick, pero a ella la apoyó. Ahora, ¿esto es lo que se vio, un acto, un instante de locura de una persona, o es un proceso que tiene raíces más profundas, el adoctrinamiento de los alumnos? A mí me parece que es un proceso que viene de un tiempo atrás y es muy preocupante, Joaquín, porque la escuela, más allá de cómo piense el docente y lo que pueda decidir, el alumno tiene que educar en la libertad, tiene que educar en el pensamiento. Y a mí me parece que esa actitud, aparte de la violencia, a mí me impactó mucho con que trataba al alumno. Y las palabras que usaba, ¿no? Exactamente. La verdad es creo que nos impactó por esto, ¿no? Y tenemos un problema grave en la educación que también tenemos que abordar. ¿Cuál es su evaluación de Alberto Fernández en esto? A ver, la educación es el pilar de nuestra base social, ¿no? Si nosotros no educamos con libertad, como decía Graciela, no vamos a tener un futuro mejor. Si no, vamos a tener los casos Toyota o los inmensa cantidad de casos que hay, porque estuve el otro día en Bahía Blanca, y las pymes que le hacen los servicios a las compañías del polo petroquímico son argentinas y generan trabajo argentino y no pueden conseguir técnicos, no ingenieros, técnicos. Y el proceso de crecimiento de esas pymes es importante y eso genera trabajo. Entonces, cuando uno ve que el pilar nuestro como sociedad es el de la educación y una docente que no representa a la mayoría de docentes, yo quiero ser claro esto, no representa a la mayoría de docentes, los docentes son los que tienen pasión, los que tienen compromiso con los chicos, compromiso con la educación y eligieron por vocación esa profesión. Entonces, que no son la mayoría, pero estos casos de adoctrinamiento, de maltrato, porque es maltrato, condicionamiento, falta de libertad a la hora de expresarse, le hacen mucho daño al país. Y lo que es más grave es que lo que podría haber quedado en un caso grave de un docente, se expresa el presidente. Y ahí es donde la autoridad presidencial y lo que tiene que emanar del respeto presidencial hacia todos, que es la autoridad de arriba hacia abajo, dando el ejemplo, es un ejemplo que no es bueno, que daña primero a los miles y cientos de miles de docentes, que ponen el cuerpo, que ponen la actitud, que tienen esa vocación, esa valentía. Segundo, a la sociedad en general, a todos nosotros, a los chicos, que los chicos quieren aprender, estaban allí para aprender, están para forjar su futuro, para tener un sueño mejor, para tratar de tener un porvenir mejor, y no para intentar o para ver estas escenas que lo único que hace es alienta más a eso que empezamos a escuchar en muchos lugares, me quiero ir. Que tenemos que tratar de que no suceda, tenemos que tratar de que se queden acá, de que nos quedemos acá por el desarraigo, por luchar por un país mejor, para que no haya éxodo, para seguir sumando, para intentar salir adelante una vez por todas como país. Pero esos ejemplos no ayudan, todo lo contrario. Sobre eso le quería hacer una pregunta a los dos, porque yo lo que veo en las encuestas es una sociedad que no tiene expectativa, que no tiene esperanza, que no cree en la política, que no sabe si va a ir a votar, que no sabe por quién va a votar. Esa es la mayoría de la sociedad. ¿Cómo analizan ese fenómeno y qué le dicen a esa gente con respecto de poder tener cierta esperanza, cierto entusiasmo, ¿no? A mí me parece que hay mucho desaliento. La gente, digamos, yo veo, uno está acostumbrado siempre a escuchar a la gente que quiere crecer, que tiene esa fuerza el bonaerense, ¿no? Y ahora
tiene miedo hasta de perder lo poco que tiene, y eso impacta, porque obviamente habla de mucha desesperanza. Creo que es necesario, como dice Diego, que construir esa esperanza para el futuro, porque los chicos se nos está yendo. En cada una de las charlas, en las reuniones de vecinos, siempre aparece una mamá o una abuela que nos dice: mi hijo se está por ir, mi nieto se está por ir o se fue. Y la verdad que lo que producen esas familias es tremendo. Y yo lo digo porque, digamos, recuerdo las historias de mi abuela y mi abuelo que vinieron de Italia y de España y que nunca pudieron superar ese desarraigo, esa añorar a volver a su tierra, ¿no? Aunque construyeron su familia, pero también ellos tenían la esperanza de que sus hijos y sus nietos iban a vivir en un país mejor que el de ellos y que el esfuerzo y el trabajo que le ponían tenía sentido. Tenemos que recuperar ese sentido y por eso son importantes estas elecciones, porque si no vamos a votar, ya acá pasó en el 2001, ¿no? Y la verdad que... Y se vayan todos. El que se vayan todos, pero se quedaron todos, Joaquín. Entonces, yo creo que si no está el voto, falta esa voz, falta la voz esa en el Congreso, en las legislaturas, en los consejos deliberantes, falta esa representación de muchas personas que si piensa que, como dice el gobierno, porque el gobierno nos quiere hacer creer que somos todos lo mismo, somos todos iguales, y la verdad que no somos todos lo mismo. Y nosotros tenemos mucho para dar y construir ese camino en la Argentina. Diego. Yo le agregaría a lo que decía Graciela, que también la sociedad y la gente está harta de ver a los dirigentes políticos a los gritos en los canales de televisión. Harta de no escuchar propuestas. Harta de no escuchar propuestas. Nosotros con Graciela hicimos minuciosamente propuestas para la educación. Primero dijimos en la provincia que era buscar a los casi 500.000 chicos que abandonaron la escuela el año pasado. 500.000. 280.000 en primaria y secundaria y en los 4 niveles educativos casi 500.000. Hay que ir a buscarlos. No podemos tener 500.000 argentinos o familias del futuro que no tengan una vida mejor, una propuesta mejor, una alternativa mejor para ellos. Segundo, no puede ser que no evaluemos. Obligatoriedad de la evaluación. No puede ser potestad de un gobierno, ¿se evalúa? No se evalúa. ¿Se evalúa? No se evalúa. Aquí, y la evaluación no es para buscar el error. La evaluación es para ver qué nos falta. ¿En qué podemos mejorar? ¿Qué contenido más necesitamos? Tercero, emergencia educativa. De aquí en más los argentinos, ninguna escuela ni aula de nuestro país tiene que tener problemas de infraestructura, equipamiento y conectividad. No es de la noche a la mañana, pero si no la enlistamos, si no la ponemos como prioridad y si no empezamos paso a paso, lugar por lugar, a resolver, no funciona. En términos de trabajo, hicimos propuestas. Yo veo todas agresiones, no veo propuestas. En términos de trabajo, 95% del sector agropecuario de la provincia de Buenos Aires es pyme. De los productores agropecuarios de la provincia, el 95% es pyme. Hoy tenemos el desempleo joven más grande de la región, o de mayor volumen de la región, con informalidad. Hoy el Estado percibe 0, Joaquín, 0 en impuestos laborales, o en cargas laborales, 0. ¿Qué pasa si por 5 años eliminamos los impuestos laborales para los jóvenes entre 18 y 35 años para permitirle a la pyme tomar esos jóvenes y para que los jóvenes salgan de la informalidad para meterlos en la formalidad? Hoy es 0 para el Estado. Pero si podemos convertir esto en un círculo virtuoso de desarrollo. En seguridad hicimos las propuestas. Nos sentamos con las propuestas en seguridad. Poner los policías en la calle. La policía de la provincia tiene entre 10.000 y 15.000 policías haciendo trámites administrativos. Papeleo en las comisarías. Le pasaba esto a la ciudad, ¿eh? Había 6.000 policías en calle. ¿Hoy cuántos hay? 19.000. Si podemos poner más policías en la calle. Ahora, lo que no puede ser es que un delincuente entre por una puerta y salga por la otra. Hay que modificar el Código Procesal Penal para que los delincuentes que roban a mano armada, los delincuentes violentos de homicidios, no puedan entrar por una puerta y salir por la otra. Entonces digo, un país donde sus ciudadanos viven seguros es un país donde se detiene a los delincuentes, se condena a los delincuentes y los delincuentes cumplen la condena. No puede ser que por un curso se le reduzca a la mitad la condena a un homicida, a un violador. No puede ser. No puede ser. Entonces digo, este tipo de cosas son las que se tiene que abocar la política, se tiene que hacer cargo, sentarse y aprobar. Por ejemplo, el Código Penal que duerme el sueño de los justos porque no hay mayorías en el Parlamento, que es un código que se trabajó durante muchos años por parte de la justicia, donde todos escucharon, todos vieron y se tiene que estar cerca y ahí tipificas todos los problemas que están pendientes en nuestro país. Pero lo único que se ve es escenas de gritos, peleas, discusiones, que la gente cuando lo mira
y ahí va la angustia de la sociedad, dice, pero ¿de qué están hablando? Si mi problema es que no me alcanza para llegar a fin de mes, si mi problema es que mi hijo no está en la escuela, si mi problema es que no me siento seguro en mi casa, y están discutiendo no sé qué cosas, eso es lo que hay que discutir. En vez de pelearse hay que discutir, y una cosa es pelearse por esos temas. Entonces ahí vamos a discutir cuál es la posición de uno y cuál es la posición del otro. ¿Cómo hacemos para que esos temas se resuelvan? Si no, seguimos discutiendo en la Argentina del círculo negativo y no del círculo positivo. Gracias a los dos. No, gracias por la invitación. Después de los auspicios, de un minuto de auspicios, Santiago Kovadlov. Auspician desde el llano. Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Queremos bancarte para que juegues, para que encares tus sueños, para que vuelvas a sentirte titular de todo lo que querés hacer. Entra al Ciudad, vení al banco que te banca. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, Subastas Online. Cumplimos años y lo que nos impulsa a mejorar es saber que todo lo que hacemos es para cumplir siempre con vos. OSPE, 25 años dedicados a cuidarte. El municipio de Tigre está en alerta. Seamos más responsables que nunca. Tigre, municipio. Córdoba te ama a vos. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Energizate en Jujuy. Viví los valles. Jujuy es energía viva. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, regionales, de logística, turísticos y portuarios, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de invertir con el que sabe. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar. En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. Vivamos Vicente López. Bien, como les anticipé, Santiago Kovadlov. Santiago, hay una sociedad, como les decía recién a los candidatos, una sociedad que está fatigada, cansada, que no le gusta nada, que parece que está más cerca de que se vayan todos a querer votar. ¿Cómo explicás esa sociedad? Por lo menos me aproximaría a Joaquín, ante todo, gracias. Es lo que uno se ve en lo que uno ve en las encuestas, sí, ¿no? Sí, creo que es bastante objetiva esa percepción.
Y yo te diría que en primer lugar podemos pensar que si una democracia republicana es representativa y opta por el método, el camino representativo, lo que la gente está evidenciando es que no se siente representada por la democracia. ¿Es ese tan grave es? Y yo creo que sí, yo creo que esa falta de representación se debe a las distorsiones que el sistema político viene sufriendo desde hace años y que hace con que la percepción social sea primordialmente la de ser desoída en su sufrimiento y en sus expectativas. En su sufrimiento, cuando ocurren fenómenos como los que caracterizaron la reciente declaración de la ministra de Seguridad o la actitud del presidente de la República al facilitar y promover una reunión, entre otras, en Olivos. En sus expectativas, porque la falta de proyectos propuestos a la sociedad a partir de los fracasos que han tenido lugar en el país en los gobiernos anteriores, tampoco parece. No basta el arrepentimiento por los errores cometidos y mucho menos la jactancia de no haber cometido errores. Claro. Entonces la impresión que tengo es una sociedad desoída y eso genera desaliento, una cierta orfandad institucional, aunque en apariencia las instituciones puedan parecer sólidas y sostenerse. Una soledad social muy profunda. El hambre, la falta de educación. Las ganas de irse, los que pueden. Las ganas de irse. Bueno, el otro día, vos sabés, me preguntaban, ¿y usted qué le diría a los jóvenes que se quieren ir? Y le diría dos cosas, ¿no? Que comprendo que se quieran ir, pero que yo pienso quedarme. Es decir, yo creo que nuestro lugar es luchar para... Vos viviste mucho tiempo afuera, así que por lo tanto podés contar cuál es la experiencia de vivir afuera. Porque... La experiencia de vivir afuera es que el papel del espectador suele reemplazar al de protagonista. Claro. Uno se queda mirando, uno comprende que puede progresar en muchos órdenes personalmente, pero no es lo mismo dar la pelea por la integración entre lo privado y lo público en el propio país que defender lo privado en un país que no es el de uno. No digo que esté mal, digo que lo que la Argentina pide es fortaleza para pelear, para luchar, para restituirle a las instituciones su valor representativo, porque si no la decepción se parece un poco a la de las princesas, ¿no? Él no es como yo soñaba. Y bueno, la Argentina es un país muy difícil, muy atormentado, yo diría atravesado por contradicciones que se repiten, pero tenemos que dar el ejemplo mínimo de que es nuestro proyecto, desde que así lo vivamos con pasión. Nadie puede pedir que uno se enamore por decreto, pero la Argentina es tarea. Y en ese contexto te aparece lo que vos estabas señalando, un presidente que parece que perdió el olfato electoral, porque cuando está saliendo de un problema se mete solo en otro. ¿A qué lo atribuís eso? ¿A cierta impunidad del peronismo o a que el presidente está cansado, no duerme, no sé, que dijo los otros días que hace 2 años no hay dormía? El presidente en un punto no me parece incoherente ahora. Yo creo que toda su vida él ha sido así, porque fue capaz de sostener cosas antitéticas de una manera muy radical. Pudo sostener sobre la actual vicepresidenta cosas que parecían definitivas y luego sostuvo lo contrario. Tengo la impresión, más allá de lo estrictamente psicopatológico, que no me parece que sea un orden en el que uno pueda opinar con idoneidad, no, que no me parece que corresponda, me interesa mucho ver lo que él genera con su actitud. Y yo creo que genera ausencia, es decir, uno no sabe si está o no. Es decir, si su investidura está encarnada o si él, al proceder como lo hace, vacía su investidura de significado. Porque no puede ser que allí donde todos vemos al rey desnudo, él lo vea vestido, como dice el cuento de Andersen. Una cosa con respecto de la oposición. A mí lo que me parece que Juntos por el Cambio en su momento trató de apartarlo a Macri de la campaña y ahora lo llamó. ¿Cómo analizás vos ese proceso? Yo creo que hay una línea muy tenue que separa lo que se ha llamado la actitud conciliadora y dialógica de un sector de la oposición
de la posibilidad de ciertos acuerdos entre oficialismo y oposición que vuelven muy difuso el perfil opositor. Es decir, que no permiten terminar de entender si la oposición privilegia su desacuerdo con el oficialismo o la necesidad de un acuerdo. ¿En qué términos? ¿En qué términos? Porque mucho más que la evidencia de que la conducta conciliadora genera alternativas futuras y posibilidades de proyección política para la oposición, creo que a Macri se lo convoca para que le devuelva nitidez al posicionamiento de la oposición. ¿Nitidez proveniente de dónde? Bueno, de la convicción de que representan una fuerza alternativa, pero ¿está el presidente en condiciones de hacerlo? Es decir, ¿es una figura que reviste suficiente credibilidad como para que se pueda, además de reconocerle lo que ha hecho en muchos aspectos por la libertad y la república, admitir que se ha equivocado como se equivocó? ¿No podría el presidente, por ejemplo, decir, digo yo, ¿no? ¿No sería interesante que él dijera, yo estoy aquí hoy para que quienes seguirán la tarea política en el país en nombre de la oposición no cometan los errores que yo cometí? ¿Qué pasaría si él dijera eso? ¿No generaría una fortaleza de su imagen, apareciendo como un hombre capaz de orientar, llevar a la reflexión y no temerle a la discusión? No temerle, ¿no? ¿Por qué sería un riesgo grande admitir lo que es evidente? Para dialogar es preciso que estemos básicamente de acuerdo en el marco que estamos defendiendo como indispensable. Pero ¿es posible el diálogo? Yo me lo pregunto como ciudadano. Bueno, de eso les preguntaba porque Massa hace poco convocó a un diálogo con la oposición, pero fue Massa. Ahí está, fue Massa. ¿Eso qué quiere decir? ¿Dónde está la credibilidad de Massa? A mí no me parece mal que él convoque, me pregunto por la credibilidad que tiene como para poder hacerlo. Si no hay credibilidad en quien convoca, ¿la convocatoria de dónde proviene? ¿De qué autenticidad? ¿De qué transparencia? ¿No genera eso desaliento? Cuando uno advierte que un hombre que ha podido oscilar como el barco ebrio de Rimbaud, ¿no? Ese barco que andaba a los tumbos de un lado para otro, cuando uno advierte que se puede decir cosas tan contradictorias con igual impunidad, ¿qué credibilidad puede revestir nuestra palabra? Vos has sido docente, así que sos docente todavía. Te quería preguntar por ese hecho que pasó con estas imágenes de Laura Radetich, la profesora del secundario de Ciudad Evita, porque me parece un caso realmente que no habíamos visto nunca. Digamos, sabíamos de adoctrinamiento, pero no habíamos visto el adoctrinamiento en serio, con imágenes. ¿Qué es lo que te pareció a vos? Bueno, ante todo me parece que es bueno distinguir entre autoridad y autoritarismo, ¿no? La autoridad de un maestro proviene de la idoneidad de su desempeño, de su investidura y demás, y el alumno le debe un respeto al maestro. Eso lo hemos vivido en nuestra generación. Sí. Ahora, el autoritarismo se basa en la idea de que usted solo tiene presencia si acata y se subordina a lo que yo le digo. Su existencia depende de la subordinación. Si usted pone en tela de juicio lo que yo planteo, usted no existe. Por lo tanto, si Esto es lo que a vos te quedó de esa imagen. De esa imagen. De una violencia que reemplaza el poder de persuasión, de una agresividad que nada tiene que ver con el don de la interlocución. Porque la interlocución tolera la disidencia, pero no el silenciamiento, la censura o la descalificación del alumno. Y entonces tenemos un presidente que hace una lectura de lo ocurrido que parece responder a otra realidad. ¿Qué tiene de apasionante caer sobre un alumno negándole el derecho a la disidencia? Nada. Ahora, ¿esto es un hecho aislado? ¿O ese proceso de adoctrinamiento, vos, por lo que percibís, es mucho más profundo y sofisticado en algunos casos? Sí. Esto es lo que te pregunto. Es mucho más extendido. Este episodio es un síntoma de una conducta más generalizada.
Y mejor hecha, tal vez. Sí, sí. Claro, aquí hubo mucha torpeza, porque se puede ser autoritario con más refinamiento. Claro. Digamos, si uno es un buen profesional de la intolerancia, sabe cómo ejercerla. En este caso, lo que nosotros advertimos fue torpeza, tosquedad. Ahora, ¿qué es lo que vemos paralelamente en el escenario que vos también describís? Bueno, vemos a un Delía que se libera de aquello que de algún modo lo sujeta a la ley con un tijeretazo. Que además ese artículo, ese elemento, es de propiedad del Estado. Claro. Pero él no alcanza la libertad. Él va por lo que, entre comillas, podríamos llamar la liberación de toda sujeción a la ley. El caso del Pato Medina son figuras que evidencian con su conducta que el adoctrinamiento exige la insubordinación ante la ley y la consideración del otro. Por eso me parece que a estos fenómenos los podemos inscribir claramente dentro de un proyecto político. El proyecto político es terminar con la subordinación a la ley. Yo creo que implica hacer de la ley un pretexto para la política, invirtiendo el orden constitucional que exige una república. ¿Podrán lograrlo? Es difícil creer que sí o resignarse a que sí, pero a mí me parece que la decepción política o bien aparta del voto o hunde a la gente en la resignación donde solo se aspira a sobrevivir y a durar. Hay mucha pobreza en la Argentina y no la ha sembrado sino la historia política del país. Sería tan injusto atribuírsela a una sola fuerza como creer que hay inocentes en esto. Claro. Así que tengo yo la impresión de que la Argentina, en términos de transgresión de la ley, tiene un sector muy claramente posicionado en la intolerancia a la presencia del otro. El alumno, la justicia, el semejante en el campo del trabajo, ese que se tiene que ir, son todos excluidos. Todos excluidos. Gracias, Santiago. A vos. Una pausa. Después de la pausa voy a hablar de qué le pasa precisamente al presidente. En un restaurante de Puerto Madero. La verdad que el scratch es un método que no es bueno ante cualquier persona y en cualquier circunstancia. Ya lo hemos dicho 1000 veces acá y lo tenemos que repetir también en este caso. Pero también esto refleja el estado de una sociedad que venimos hablando en el programa tanto con Khodorov como con los candidatos antes, de una sociedad que está cansada, fatigada, que está escéptica, que está sin esperanza y sin expectativas, y que ante la primera vía de evacuación de esa bronca lo expresa. Hay que tener en cuenta eso, pero sin dejar de señalar que el escrache no es un buen método. En este clima, el presidente no hace nada por calmar ese clima social, sino todo lo contrario. Fíjense ustedes lo que hizo con esta maestra, Laura Radetich, de la escuela Evita, la escuela Eva Perón de Ciudad Evita, donde ella violentamente adoctrina a un alumno que la refuta, la interpela a la maestra y prácticamente no lo deja hablar al alumno. El presidente la apoyó cuando muchos dirigentes de su propio partido, de su propia coalición, como el ministro de Educación Trota, el candidato de la capital Leandro Santoro, la candidata de la provincia de Buenos Aires, Tolosa Paz, que después dijo sus propias cosas, pero bueno, pero sobre este tema tomaron distancia de esa maestra y él va y la apoya. Ahora, no dijo nada cuando hoy su ministra de Seguridad, Sabina Frederick, dijo que en Suiza se vive más tranquilo, pero que es muy aburrida. Es realmente, ¿cómo se puede decir eso? Después salió Bernie
Y obviamente le reprochó en los términos de Bernie, pero menos mal que existe Bernie, que existe alguien que tiene algo de sentido común en el oficialismo con respecto a un tema como es la seguridad, que es el primer tema de preocupación de la sociedad argentina desde hace mucho tiempo. Después vienen los problemas económicos y después, recién en tercer lugar, lejos, viene la pandemia. Fíjense ustedes la gravedad de la inseguridad para que ese sea el tema principal de la sociedad argentina. El presidente tiene un abogado, Gabriel Dalbón, claramente antisemita, que hizo unas declaraciones de un antisemitismo aberrante. Tampoco dijo nada, tampoco se distanció de él, tampoco dijo, yo de este abogado no voy a usar más sus servicios, se va. ¿Qué es lo que debería haber dicho? Entonces, ¿qué le pasa al presidente cuando uno conversa con funcionarios, ministros, que están asombrados de verlo? Está cansado, está pasado de revoluciones, no reflexiona cuando habla, no tiene filtros, no conversa con alguien lo que va a decir. Simplemente se tira al micrófono y dice lo que se le ocurre en ese momento. Y entonces algunos otros funcionarios huyen hacia adelante y proponen la reelección de Alberto Fernández en el 2023. Si están preocupados, están pesimistas o con menos optimismo del que tenían con respecto de las elecciones, que van a ser una dentro de 10 días y la otra dentro de 2 meses. Y están hablando del 2023. Los encuestadores dicen en realidad que el mayor porcentaje de esta elección que vamos a ver ahora, dentro de 10 días, el mayor porcentaje va a ser la que va a nuclear el abstencionismo, es decir, la gente que no va a ir a votar, y el voto en blanco. Yo digo, abstenerse no, hay que ir a votar. La obligación es votar. Aunque sea votando en blanco, que es el mayor gesto de reproche a la dirigencia política que se puede hacer. Poner el sobre el blanco porque ninguno me gusta, pero hay que hacerlo. No quedarse en casa. Ayer hubo elecciones en Corrientes, donde el oficialismo de Corrientes, obviamente, la oposición en el orden nacional, porque son de Juntos por el Cambio, el gobernador arrasó 75%, con el 75% de los votos. Ahora, no hay que extrapolar la situación de Corrientes al resto del país. ¿Por qué? Porque en Corrientes nunca gobernó el peronismo desde 1983. Es decir, no hubo desde 1983 ningún gobernador peronista elegido. Primero gobernó el Pacto Autonomista Liberal con los Romero Feris y con Ricardo Leconte, después gobernó el radicalismo con los Colombi y ahora con Valdés, que hizo esta extraordinaria elección. Lo único diferente entre ese pasado y lo que pasó ayer es el porcentaje con el que ganó, porque la verdad que ningún otro había ganado con el 75% de las elecciones. Esto es lo que llama la atención y esto es lo que podría ser un dato de cómo está la sociedad con respecto del peronismo. Ahora, vuelvo a repetir, no creamos que lo que pasó en Corrientes va a pasar en el resto del país o en el norte, porque en el norte muchas provincias no tienen esta tendencia histórica de Corrientes de no votar a peronistas. No es lo mismo. Lo cierto es que el presidente empezaba a salir del escándalo de Olivos, de la foto de Olivos, que realmente ese tema fue un hito, un punto de inflexión, ¿no? Sí, verlo al presidente en plena pandemia, en julio del año pasado, celebrando una fiesta con personas sin tapabocas, sin barbijo, sin distanciamiento, fue un punto de inflexión en la sociedad. Pero estaba saliendo por el paso del tiempo, más que nada, saliendo más o menos. Y de pronto se mete de nuevo, se mete solo, nadie lo mete, en este tema de la maestra, que también afecta, los dos hechos afectan fundamentalmente la simpatía eventual que podía tener de algunos sectores independientes, de algunos sectores de la clase media. Esto me parece que es lo inexplicable en el presidente. Si el presidente está así cuando aún no hubo elecciones, la pregunta que hay que hacerse es qué va a hacer o qué va a hacer el presidente si pierde una elección, por ejemplo la elección próxima o la elección de noviembre.
¿Qué va a hacer Cristina Kirchner? No nos olvidemos que en el 2009, cuando el gobierno de Cristina Kirchner perdió en la provincia de Buenos Aires con Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa, los tres estaban en la lista, frente a Francisco de Narváez, lo que Cristina Kirchner desde la presidencia hizo fue radicalizar aún más su gobierno. Digamos que lo que está pasando hoy puede ser solo el prólogo de lo que puede venir. En cualquiera de los escenarios, ya sea porque pierden o ya sea porque ganan. En cualquiera de los escenarios puede haber, por lo que estamos viendo, una mayor radicalización del gobierno. Después de la pausa, Carolina Moroso. Carolina Moroso, como les dije, y un tema que preocupa muchísimo al mundo, que es el tema Afganistán. Así es, que preocupa mucho al mundo y hoy se sella el fin, pero te diría el comienzo de un final que abre el inicio a una nueva era de mucha incertidumbre y de un horizonte muy sombrío para Afganistán. Se termina, y conforme también a las fechas que se habían anunciado por parte del gobierno norteamericano, la retirada de los Estados Unidos de territorio afgano. Se anunció que había partido el último avión C-17, esto lo anunciaron fuentes oficiales. Luego hubo declaraciones del secretario de Estado Antony Blinken diciendo que había terminado la intervención militar, pero que comenzaba la diplomática, ¿no? Por supuesto, las operaciones diplomáticas se mueven a Doha, en Qatar, que funciona como esta suerte de punto de negociación entre buena parte de la comunidad internacional y los Estados Unidos. Ahora, con el régimen ¿no talibán. va a haber más vuelos norteamericanos a Kabul? Bueno, fíjate vos lo que dijo el secretario de Estado Antony Blinken, porque todavía quedan ciudadanos norteamericanos en Afganistán, algunos de los cuales tienen doble nacionalidad o han hecho raíces profundas en territorio afgano. Y lo que dijo, there is no deadline, dijo el secretario de Estado norteamericano. No es que hay una fecha límite. Para repatriar y para evacuar a los norteamericanos que quieran irse, no hay fecha límite. Con esto te quiero decir que me parece que el gobierno norteamericano claramente está mandando un mensaje al régimen talibán diciendo que no va a negociar la salida o la evacuación de ningún ciudadano norteamericano, ¿no? Recordemos que fueron realmente miles, no solo los norteamericanos, sino también los afganos que han colaborado con la presencia norteamericana en ese país, los que han sido evacuados en las últimas semanas, pero nada parece alcanzar porque la desesperación es mucha y lo que están avisorando muchísimos afganos, muchísimas mujeres que temen también por su futuro, es realmente una nueva era de terror, de opresión y de avasallamiento de derechos, ¿no? La verdad, Joaquín, además tenemos que recapitular un poco lo que ha sucedido en los últimos días, ¿no? Esta retirada que se termina de sellar en el día de hoy, ¿no? Lo dábamos en horas de la tarde de hoy. El atentado múltiple en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul, que ha sido... 60 muertos y 3. Exactamente, y además... 13 soldados norteamericanos. Exactamente, cosa que disparó una respuesta muy clara contra objetivos de ISIS-K, que es esta organización a la que se le atribuye ese atentado múltiple en Kabul. Hay que destacar, ISIS-K es una rama de Estado Islámico Khorasan. Básicamente se plantea en el territorio como un archienemigo del talibán. Desde esta rama del Estado Islámico acusan al talibán de ser dialoguista con Occidente, de ser blando con respecto a, por ejemplo, su aplicación de la ley islámica. Es, por supuesto, un grupo profundamente violento, profundamente extremista, pero se lo preguntaba días atrás a un especialista, a Ezequiel Coppel. ¿Esto puede ser también o puede servirle también al talibán como una estrategia para ganar el apoyo de la comunidad internacional, presentándose como el menos dañino de los males dentro del territorio afgano, considerando la penetración que tiene una organización contra ISIS-K? Fíjate que en el medio estamos hablando de miles y miles de personas rehenes de la violencia ejercida por uno u otro grupo, ¿no? Todos grupos que por supuesto son conocidos por los atropellos. Los afganos comunes, ¿no? Y las afganas. Y las afganas. Absolutamente. Es otro problema, es el de las mujeres, ¿no? Totalmente. Hace algunos días hablábamos en TN Internacional con una presentadora de la televisión que estaba
aislada en su casa, básicamente imposibilitada de volver a su trabajo, porque claro, son muchos los compromisos de la boca para afuera, ¿no? Pero siempre todo supeditado a la ley. Si cumplen con la ley islámica van a poder trabajar. Bueno, hay quienes se preguntan, bueno, ¿cómo se interpreta? ¿Qué sería esta interpretación? ¿Qué sería esta interpretación y qué implicaría? La verdad es que no hay demasiada esperanza de que el talibán se haya reformulado en su raíz, y la verdad es que muchos, miles, de hecho las imágenes hablan por sí solas, lo que están viendo por delante es una nueva era del terror, ¿no? Con una salvedad. Afganistán no es el mismo Afganistán de hace 20 años. ¿Recordás vos que cuando veíamos el lunes pasado esa entrevista al CEO del principal canal de noticias de Afganistán, que él decía, Afganistán tiene una de las poblaciones más jóvenes, con lo cual muchos ni siquiera conocieron el régimen talibán, y otro de los aspectos a considerar es que hubo buena parte de la población, por supuesto, principalmente las mujeres, que ganaron espacios en la fuerza de trabajo, que ganaron la posibilidad de educarse, de acceder a la educación, de acceder a la información. El ecosistema de medios cambió, con lo cual no es tan simple para el talibán controlar el territorio, gobernar este país en el cual tampoco tiene pleno control territorial y, por supuesto, a enfrentarse a mucha resistencia civil, ¿no? Es todo un horizonte de incertidumbre, y también lo es para los Estados Unidos y para la administración de Joe Biden, que está atravesando horas absolutamente críticas. Y en medio de esto, ¿quién apareció? Por supuesto, el hombre que se plantea como básicamente el que mayor capital tiene dentro de las filas opositoras, sigue teniendo muchísimo capital, que es Donald Trump, que habló de esto como la mayor humillación para los Estados Unidos. Si te parece, escuchamos lo que decía. ¿Cómo no? Biden failed totally on the pandemic, and he's now overseeing the greatest foreign policy humiliation in the history of the United States of America. This is the greatest humiliation I've ever seen. Biden's botched exit in Afghanistan is the most astonishing display of gross incompetence by a nation's leader, perhaps at any time that anybody's ever seen. Name another situation like this. Vietnam looks like a masterclass in strategy compared to Joe Biden's. Bueno, pero convengamos que el que anunció por primera vez que las tropas se retiraban de Afganistán fue Trump, ¿eh? Claro que sí. También es cierto que hay mucho cuestionamiento sobre la manera en la que se articuló esto, la manera en la que se dio desordenada, y además la manera en la que, a partir de que se empieza a articular la salida, bueno, la imagen de Biden en la última conferencia, la verdad es que la caída del gobierno de Ghani fue sumamente acelerada, ¿no? O sea, era... No, pero tal vez porque nadie se imaginaba tanta debilidad, ¿no? Del gobierno de Kabul, del gobierno afgano, ¿eh? Sí, bueno, me parece que algo de eso era previsible, y me parece que Donald Trump también tuvo bastante que ver con eso, con cómo se dio el proceso y la articulación del proceso de negociación con el talibán. Lo cierto es que la pregunta que queda en el aire es: ¿quién va a poder hacer que el talibán rinda cuentas, y cómo la comunidad internacional va a exigirle al talibán que cumpla con sus compromisos, sobre todo en materia del respeto a los derechos humanos en Afganistán? Una situación muy crítica que además, Joaquín, va a tener un correlato, porque ya lo está teniendo, en una crisis humanitaria, en una crisis migratoria. Gracias, Caro. Nos vemos el lunes. A vos. Chao, hasta el lunes.